Mis hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a esta cuarta y última parte sobre el tema los divorciados vueltos a casar. En esta cuarta parte vamos a ver o a presentar una propuesta pastoral, catequética a los equipos prematrimoniales, así como a los párrocos. El obispo, testigo y custodio del signo matrimonial, los sacerdotes, los párrocos, los catequistas, los agentes de pastoral familiar y la comunidad, con el deseo de llevar a su pueblo hacia la salvación y la felicidad que solo Jesucristo nos puede dar, puede realizar las siguientes acciones. Todos en conjunto pueden realizar las siguientes acciones. Primera, expresar la fe de la Iglesia en el sacramento del matrimonio, por lo que las catequesis deberán recordar las directrices para una preparación adecuada de los novios y de las parejas que ya viven unidas y que han engendrado hijos y solicitan este sacramento. Es decir, parejas que no están aún casadas, que viven en unión libre. El compromiso será prepararlos debidamente. Los espacios deberán ser de calidad y de reflexión, así como de toma de conciencia sobre el compromiso y la riqueza que expresa y que implica este sacramento, que es un sacramento de amor, de servicio, que está abierto a la vida, que es un sacramento que conduce a la santidad, que conduce al bien familiar y social. Segundo, mostrar el sufrimiento de la Iglesia ante los fracasos de los matrimonios y sobre todo ante las consecuencias para los hijos. Tercero, exhortar y ayudar a los divorciados que han quedado solos a ser fieles al sacramento de su matrimonio, recordando que no están excluidos. Cristo y la Iglesia los ama y los acoge. Cuarto, invitar a los divorciados que han pasado a una nueva unión a, primero, reconocer su situación irregular, que implica un estado de pecado, y a pedir a Dios la gracia de una verdadera conversión. Segunda, observar las exigencias elementales de la justicia hacia su cónyuge en el sacramento y hacia sus hijos. Tercera, tomar conciencia de sus propias responsabilidades en estas uniones. Cuarta, comenzar inmediatamente un camino hacia Cristo, único que puede poner fin a esa situación, mediante un diálogo de fe con la persona con quien vive, para un progreso común hacia la conversión, exigido por el bautismo, y sobre todo mediante la oración y la participación en las celebraciones litúrgicas, pero sin olvidar que por ser divorciados vueltos a casar no pueden recibir los sacramentos de la penitencia y la comunión. Quinto, llevar a la comunidad cristiana a una comprensión más profunda de la importancia de la piedad eucarística, como por ejemplo la visita al Santísimo, la comunión espiritual, la adoración al Santísimo Sacramento. Sexto punto, invitar a meditar en el sentido del pecado, llevando a los fieles a comprender mejor el sacramento de la reconciliación. Séptimo, estimular a una comprensión adecuada de la contrición y de la curación espiritual, que supone también el perdón de los demás, la reparación y el compromiso efectivo al servicio del prójimo. Octavo, la oración, dedicando tiempo a comunicarnos con Dios y a adorarlo. Vamos creciendo mucho en la gracia. Oraciones vocales, meditación de la palabra, etcétera, de la palabra de Dios. Novena, obras buenas, obras de misericordia, servicio de caridad al prójimo en sus necesidades más urgentes, amor a Dios, buscar y hacer el bien, amor al prójimo, obras de misericordia espirituales y corporales, obras de misericordia, recordar, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Luego las espirituales, las obras espirituales de misericordia,
enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. 10. Aceptación cristiana del sufrimiento. Cuando se suscita alguna situación inesperada, una enfermedad, la muerte de un ser querido, ofrecer ese sufrimiento dándole un valor redentor para nosotros mismos y para los demás. Número 11, sacrificios, penitencia, ayuno, ascetismo. Las penitencias y sacrificios voluntarios también aumentan la gracia en nuestra alma. La evangelización y la catequesis, número 12, es una de las obras espirituales de misericordia porque evangelizando se enseña al que no sabe, se da buen consejo al que lo necesita y hasta se corrige al que está en error. Se le conduce a la verdad. Jesucristo, que los hace auténticamente libres, yo soy el camino, la verdad y la vida. Evangelizar es una responsabilidad, por tanto, de todo cristiano, pues llevar el mensaje de Cristo a todos los pueblos fue una orden que Cristo dio a todos los bautizados y a todos sus seguidores. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Evangelizar también nutre la vida de la gracia, siempre que lo hagamos con las debidas disposiciones de humildad, caridad, paciencia. Número 13, consideremos importante el compromiso de los padres de familia, pues es la institución insustituible de la sociedad. Educar en el amor, caritas, donación de sí mismo, la libertad, responsabilidad, el servicio, la verdad, la justicia, la paz, el bien. Asimismo, las instituciones educativas, el gobierno federal, los partidos políticos, las cámaras de diputados y senadores, los medios de comunicación social, los líderes de opinión social, la iglesia, las comunidades parroquiales, los obispos, los párrocos, los equipos de pastoral familiar y de catequesis prematrimonial, razón por la cual consideramos fundamental un proceso de educación integral, formación y acompañamiento de la niñez, la juventud con un enfoque ético, axiológico y moral. Se trata de un esfuerzo de conjunto y articulado de todos los entes que conforman la sociedad y el Estado, una reflexión y actitud coherente de la praxis humana, un plan que oriente a la persona humana en la búsqueda del sentido de su esencia y existencia, de su realización personal y comunitaria, de su felicidad, inquietudes que estén sustentadas en la verdad y el bien individual y colectivo, orientado hacia la trascendencia de su ser, hacia el encuentro inevitable con Jesucristo. Número 14. Las parejas que enfrentan problemas, aún por más serios que estos sean, tienen el compromiso moral de procurar la reconciliación por el bien de ellos mismos y de sus hijos, pues estos últimos son quienes se ven afectados, ya que una separación les destruye la autoestima porque les incapacita para amar, les destruye la posibilidad de la ilusión de creer en el matrimonio. Si la reconciliación no fuera posible por la gravedad de la situación, se recomienda la separación temporal, que puede ser por meses, incluso extender por años. Dependerá de la situación, de la conciencia de la pareja para cambiar o superar el motivo del conflicto y la disposición de perdonar. En tales casos de separación, las partes deben permanecer sin unirse con otras personas. Esta situación nos orienta a reflexionar en la necesidad de educar a la persona para que comprenda que su felicidad auténtica no se encuentra en la absoluta satisfacción de lo sensible y en lo emocional que lo conlleva, porque esto es efímero si se absolutiza. La solución al problema del divorcio nos compromete a todos con el apoyo, la escucha y la orientación. Ofrecemos una propuesta fundamentada en la catequesis prematrimonial basada en la formación. Es importante dejar en claro que los problemas y las crisis que enfrentan los matrimonios tienen solución. Sin embargo, cada pareja es la principal responsable en la reconciliación de sus problemas. Por lo tanto, nuestra propuesta o la propuesta que deseo hacerles es crear una catequesis adecuada e integrar un equipo de catequistas prematrimonial con un sentido significativo en la preparación de personas que soliciten el sacramento del matrimonio,
Me refiero a una propuesta antes del matrimonio y posterior a ella, para evitar, es decir, estamos ante la prevención. La prevención, es decir, prevenir los casos de divorcio, pensar las cosas antes de casarte, elegir bien conforme el plan de Dios, pensar, esa es la mujer que Dios me dio a mi varón, a mi mujer, esa es la mejor, el varón que Dios me dio. Entonces, hombres y mujeres, pensar, si esa es la persona que Dios te está dando, con la cual vas a engendrar hijos y vas a ser feliz. Ahora bien, seguir fielmente esta recomendación en defensa de la familia, la Iglesia se compromete a dar su ayuda e invita a los gobiernos para que pongan como punto clave de su acción una política sociofamiliar inteligente, audaz, perseverante, reconociendo que ahí se encuentra sin duda el porvenir, la esperanza del continente. Impartir una suficiente formación en la pastoral familiar a los agentes de evangelización. Por lo tanto, hablamos de una catequesis prematrimonial que tenga un objetivo claro, que sea ofrecer un espacio de reflexión sobre los puntos centrales del matrimonio como vocación, que implica un estado y un estilo de vida para que tomen conciencia de su misión de formar una familia cristiana. Evidentemente, no basta una catequesis prematrimonial en la parroquia, sino se necesita evangelizar a las familias porque la preparación remota al matrimonio es en la familia, donde los principales catequistas son los padres de familia. Esto es importante y es importante que los hijos conozcan y valoren el esfuerzo de sus padres. Por lo tanto, un segundo elemento es la integración y formación de un equipo de catequistas con parejas que pues van también a veces entre conflictos, pero donde permanecen fieles, donde participen personas interesadas en compartir su fe, su experiencia de vida, parejas que han contraído el matrimonio eclesiástico y una preparación para esta pastoral concreta. Se trata de un proceso de formación y actualización que considere las siguientes dimensiones: bíblica, teológica, humana, litúrgica, pastoral y pedagógica, para que orienten adecuadamente a las parejas que ya cohabitan y ya han engendrado hijos y a los novios que asisten a la preparación al sacramento del matrimonio a continuar su formación cristiana y asuman su ser bautismal en la integración de sus familias y de sus comunidades. Sin embargo, lo más importante será el testimonio de su vida cristiana y la experiencia de su vida matrimonial. Asimismo, que la gente de pastoral conozca la realidad social de su comunidad para confrontar realidad, palabra y tornar a la realidad para transformarla con la fuerza de la palabra de Dios. Descentralizar la catequesis a los sectores, barrios y colonias de las comunidades parroquiales, de las parroquias. Pueden integrarse al equipo médicos, psicólogos, sociólogos, etc. El equipo debe estar presidido por el párroco conforme el programa de catequesis prematrimonial. Un equipo constante y sólido, proceso de formación a nivel vicaría, participación en asambleas diocesanas de la pastoral prematrimonial y matrimonial, participación alegre de las parejas. La mayoría de las de las catequistas deben estar integrados al trabajo pastoral de la parroquia y la diócesis, del decanato, conocer qué es y qué implicaciones tiene el proceso de iniciación cristiana y que las catequesis estén enmarcadas con estos criterios. Un acercamiento personal más profundo con la palabra de Dios, atender en dos grupos, parejas de novios y parejas de casados, es decir, por lo civil y que viven en unión libre, no se han casado por la iglesia. Actualizar los temas de las catequesis de acuerdo a la realidad y la necesidad de una zona urbana en el contexto posmoderno en que vivimos. El equipo ayuda tanto al párroco como a los novios para completar el complejo proceso de discernimiento previo al matrimonio. Reuniones periódicas de evaluación como equipo. Es importante. Se entiende por discernimiento prematrimonial el proceso por el cual las catequistas ayudan al párroco y a los novios a formular un juicio informado, consciente y atinado acerca de la validez, licitud y oportunidad del matrimonio que se está preparando. Por lo tanto, es necesario hacer hincapié en este proceso de formación, que no sea de
de un fin de semana, que no sea de un fin de semana, incluso ni de una semana. Habrá que organizar bien esto. Un tercer punto, los temas de la catequesis y el retiro. Que el retiro contenga también al finalizar la misa de clausura. Por lo tanto, la propuesta va orientada a que en una primera semana tengamos un proyecto de vida matrimonial. Pero antes de ello, ¿quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que deseas? ¿Eres capaz de hacer un proyecto de vida matrimonial? ¿Qué proyectos de vida tienes para ti? ¿Qué proyecto de vida tienen juntos? Primer día de reflexión. Segundo, primera parte, primer tema. Segundo tema, comunicación en la pareja. ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Cómo vas a comunicarle lo que tú sientes o tus disgustos? ¿Cómo? La violencia es la mejor manera, los gritos, etcétera, la indiferencia. Tercer tema, amor conyugal. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Cuarto tema, confianza y perdón. Quinto tema, construir sobre roca. Sólido. ¿Cuál es el plan que tienen? Entonces, esto es importante. Es importante porque hemos de recordar que en México en 2011 se registraron 91.285 casos de divorcio. Es decir, por cada 100 enlaces matrimoniales se dieron 16 divorcios. Estamos en el año más alto en el cual se dio este índice de divorcios. Después, ¿por qué ya no? Pues porque ya no se casaron, ya no se quisieron casar. Es importante que se haga reflexión sobre la fórmula del sacramento del matrimonio. Es necesario, es fundamental. Y es importante continuar con el proceso de formación. El sexto tema, familia, iglesia doméstica. Es que no es cualquier familia, es que si te vas a casar por la iglesia, ¿qué te sostiene? Si has elegido casarte, ¿qué te va a sostener? Séptimo tema, encuentro con las raíces, los suegros, diálogo y convivencia. Que hay una convivencia, que hay un diálogo. ¿Qué esperas tú de mí como yerno, como nuera? ¿Qué espero yo de ti como suegro, suegra? Actividades en pequeños grupos. Octavo tema, testimonios matrimoniales, de crisis, de abandono, de tristeza, de crisis económica, de trabajo, de crisis de amor, de crisis de pareja, de crisis de acompañamiento, de deseo de alejarse. Estos testimonios son importantes. Noveno tema o encuentro, paternidad responsable. Entender que el matrimonio, que nosotros no somos animales, que no nos regimos por el puro deseo sexual. Es decir, tener intimidad, pero utilizar métodos anticonceptivos artificiales que ponen en riesgo la salud de la mujer o incluso del hombre. Entonces, entender cómo se planifica la familia. Ciertamente que ustedes, la pareja, cada pareja es la que planifica, pero buscar aquello que está en el plan de Dios. Número 10, tema 10, el sacramento del matrimonio. ¿Por qué nos queremos casar? Y entender que el matrimonio tiene dos elementos esenciales. Tiene más. Podemos decir que el primero de ellos, o que a la base de esos dos elementos esenciales del Canon 1056, está el amor y la libre voluntad. El amor, te casas con él o con ella porque la amas, lo amas, porque nadie te coacciona, ni bienes, ni propiedades, ni porque ya estás esperando un bebé, nada, nadie, por ningún interés, por bienes materiales, etcétera, sino por eso. Ya hiciste preparación, o estás preparándote para recibir el sacramento del matrimonio, y porque vas a estar solamente con él, solamente con ella, y hasta que la muerte los separe. No habrá una tercera, ni una escapadita, ni un fin de semana. No, siempre, cada día, aumentar este amor hasta que la muerte los separe. Y finalmente, bueno, pues el retiro espiritual, el retiro que debe de ser profundo, con reflexión, con momentos de oración, con momento como corresponde a la reflexión de dos novios que no han tenido intimidad, o a parejas que ya viven en unión libre y que por lo tanto el discurso reflexivo es diferente, pero siempre el fundamento
es el sacramento del matrimonio, es Cristo, el sacramento por excelencia del Padre que los convoca, los llama a vivir en gracia y a vivir la vocación a estar juntos y a la santidad. Por lo tanto, es importante, ¿no?, hablar del amor conyugal. Un aspecto clave es el cultivo consciente y sistemático del amor mutuo, en aquel primer tema al que nos referíamos. Aspectos importantes que compartan experiencias sobre la relación del amor, que descubran qué es el amor, que el amor está en un permanente proceso de madurez. Yo te miro, yo te admiro, yo te acepto, yo te amo, yo te comprendo, yo te ayudo. Que hagan consciente que es preciso cultivarlo, que el amor depende de ellos, no depende de otros, no de los suegros, no de mis papás, no, de él y de ella solamente, que reconozcan la presencia de Jesús en sus vidas, que es el plan divino. Entonces, confianza y perdón. Otro aspecto fundamental en la iluminación de la temática se refiere a la necesidad de cultivar e integrar las diversas formas de diálogo y confianza. Ese diálogo, confianza, culmina en los momentos de perdón en que están dispuestos a acogerse, a aceptarse siempre de nuevo, a reconciliarse. Mostrar a los novios que el amor conyugal solo se mantiene vivo si se cultivan las diversas formas del diálogo afectivo, espiritual, físico y sobrenatural. Que comprendan que la relación sexual no es la única forma de expresión de amor. Hay otras más. Es una muy importante, sí. El matrimonio es posible que esté orientada a ella porque está abierto a la vida. Hacerle ver que la sexualidad es don de Dios y que la unión sexual dentro del matrimonio es una expresión de amor santificada y querida por Dios. Por eso Santo Tomás, cuando habla en la Suma Teológica sobre el sacramento del matrimonio, dice que es una oración sin palabras entre ellos dos. Luego, construir sobre roca es importante, es preciso incentivar a los novios a que tomen en serio la presencia de Cristo en sus vidas. Ahí se pretende lograr que los novios descubran que por el sacramento del matrimonio Jesús participará en su vida como esposos, así el amor que los une se asemejará al amor de Cristo por la iglesia. Hacer consciente que ellos, o mejor dicho en ellos, la necesidad de construir su familia sólidamente sobre roca, es decir, sobre amor, sobre diálogo, sobre fidelidad, resaltando la importancia que tienen para ellos la oración, la confesión, la Eucaristía, despertar y fomentar en ellos la confianza en el amor del Señor. Entonces esto es importante, que continuamente evalúen la práctica de su vida sacramental y la educación que brindan a sus hijos. En cuanto a familia doméstica, que nuestra perspectiva cristiana muestre la familia como una iglesia en pequeño. También eso debe aparecer en la iluminación. Se pretende que los novios descubran la misión de la familia cristiana en sus diversos aspectos. Y luego el encuentro con las raíces, con los suegros. Los padres de los novios tendrán mucha influencia en su vida futura, pero que no influyan para el no te dejes, para el no la dejes, para el no le permitas, no, para el golpéala o sométela, no, para ver quién tiene el poder, no, sino para orientarlos en la búsqueda de Dios y del amor, del perdón, de la santidad. También deben ser involucrados en la preparación. Por esta razón participan en esta catequesis los papás de ambos. Así recordarán el apoyo que pueden brindarle a sus hijos, pero también los límites que deben respetar. Reflexionar sobre el modo en que los padres pueden ayudar al nuevo matrimonio a lograr su unión y a formar una familia feliz. Facilitar un proceso de revisión de vida de los padres que permita analizar su cercanía a Dios. Entonces esto es importante, que los padres nutran la unidad, no la desunión, no la violencia. Sexualidad creada por Dios. La sexualidad humana es la capacidad o camino que ha recibido la persona para llegar hasta el amor. Es a través de la sexualidad por donde se llega a la relación y comunicación interpersonal, a la búsqueda del otro, a la donación de todo su ser. La sexualidad proporciona al ser humano los elementos para entablar lazos afectivos con las personas que lo rodean. Toda la comunicación humana es sexuada, relación hombre-mujer o la relación con personas del mismo sexo.
La sexualidad en cuanto a dimensión personal es semejante al don. Su núcleo es el amor. Por lo tanto, aquí se pretende ayudar a los novios a comprender y orientar hacia el amor sus diferencias sexuales para que sean una sola carne. Luego, en cuanto a paternidad responsable, el presente aspecto imprescindible se refiere a la procreación vista a la luz de la fe. Un tema controvertido y problemático en nuestros días porque la gente quiere gozar, pero no quiere compromisos ni responsabilidades. Quiere sexo seguro, sexo pero sin hijos, sexo placentero solamente, como el autosatisfacerme con ella o ella con él, pero sin hijos. Por lo tanto, se pretende que los novios asuman los aspectos religiosos y morales que están relacionados con la fecundidad dentro del matrimonio y de las decisiones vinculadas con la procreación, que conozcan y asuman las orientaciones de la Iglesia en relación al tema, que descubran el rol que asumen los padres al engendrar cada hijo, haciendo consciente que la vida procede de Dios y que por eso al engendrar un hijo se hacen co-creadores con él. Respecto al sacramento del matrimonio, acompañar y apoyar a los novios en su preparación para el sacramento como tal. Deben recordar que ellos serán los ministros del mismo y que han de asumirlo desde la fe en forma consciente y madura. Por lo tanto, entender que existe una complementariedad entre ambos. Y estamos ya aterrizando este tema. Prepararse bien para la celebración del matrimonio. Sí, que conozcan el esquema, la liturgia de la palabra y las oraciones propias, es decir, el rito litúrgico, para que sepan a lo que se comprometen y no tengan miedo ese día, ¿sí? Que den su sí con alegría. En el retiro espiritual y Eucaristía de clausura o la misa de clausura se concluye la catequesis prematrimonial con un retiro que conduzca a las parejas que solicitan el sacramento del matrimonio al encuentro con Cristo, en la oración personal, en la escucha de su palabra y en su cuerpo eucarístico. El objetivo de esto es dejar las actividades ordinarias para encontrarse consigo mismo, con Cristo y con otros seres humanos. Este encuentro se realiza en forma individual y con la persona que se ha elegido para compartir la vida, engendrar hijos y construir una familia y la felicidad. ¿Qué aspectos se consideran? En el silencio de la oración, en el momento de interiorización, preguntar a Dios y a sí mismo si es la persona adecuada, si es la mujer o el hombre que Dios le ha concedido para ser una sola carne y vivir en unidad indisoluble hasta que la muerte los separe. Si se casan por amor, si se casan por libre voluntad y si quieren vivir con esa persona, solamente con esa persona, con ella, con él, hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Aquí es importante utilizar diversos materiales, catequesis bíblica, narraciones, cartulinas, material didáctico, material litúrgico, pintarrón, marcadores, gráficos, rotafolios, hojas blancas, imágenes a color, hojas de reflexión, computadora, proyector, videos, PowerPoint, audios, folletos, cantos, guías, trípticos, dinámicas de integración y reflexión, periódicos, murales, alegría, estar en la gracia de Dios, haberse confesado para ser un buen instrumento de Dios y establecer horarios que faciliten la presencia de todos los interesados. Es importante emplear un método, consideraciones sobre el método, un método que sea vital. Esto significa que excluye todo tipo de intelectualismos y abstracciones, pura cuestión teórica. Las verdades que se transmiten lo hacen al modo de iluminaciones y exhortaciones y no de exposiciones. Introspectivo, esto requiere impulsar a que los novios examinen su propia vida con todo realismo. Cualquier exposición temática abstracta, por muy religiosa que sea, sería cansada y aburrida. Puede entretenerlos y enseñarles, pero no los enfrenta con su propia vida. Que sea pedagógico. Esto es que le siga el ritmo a la vida y no se atenga a un esquema mecánico, repetitivo e impersonal que prescinde de las personas en su originalidad. Que sea participativo, ya que los protagonistas son los novios y los catequistas solo orientan. Que no hablen todo el tiempo, bla, 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 bla. Para cumplir con su misión, utilizan de preguntas atinadas que incentiven la reflexión
de los novios y su participación en el análisis de su realidad, testimonial y no impersonal. Esto se da no en el sentido en que los catequistas cuenten sus experiencias, ya que éstas son intransferibles, sino en el sentido que debe irradiar el compromiso personal en la fe con lo que están representando. Son testigos del Evangelio y no profesores. Finalmente, encomendamos nuestro trabajo a la maternal protección de la siempre Virgen María, refugio de pecadores, y a nuestro seráfico Padre San Francisco, el hombre de la metanoia continua, sobre todo a Jesucristo, buen pastor, autor de la gracia, para que esto sea un apoyo pastoral en la atención de nuestros hermanos, las parejas que viven en situación difícil, pero que se pueden casar, ¿verdad? Y también en los novios que se están preparando para el sacramento del matrimonio, y que esto sea una catequesis que prevenga de separaciones definitivas. Agradezco a todos ustedes su amable atención. A todos el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.